Fraternidad Rosacruz Antigua, 46 lecciones de endoterismo, por el maestro Israel Rojas Romero, cuarta lección, Espíritu y Materia, endoterismo número 4. Realmente es la dualidad espíritu-materia, el título de esta cuarta conferencia. El maestro dice, en las 3 primeras entregas de este curso, hemos esbozado en líneas generales el sentido de la filosofía Rosacruz. Y en esta cuarta, iniciamos formalmente el estudio de la ciencia de la vida, tal como la hemos podido comprender en el curso de nuestras investigaciones. Sin pretender que esta sea la primera palabra de la ciencia, ni mucho menos la última, porque la evolución es un proceso infinito de transformaciones, dentro de las cuales el hombre ocupa en la superficie de la tierra el lugar promitente. De ahí que los jerarcas cuya conciencia comprende y cuyo corazón siente, han dicho que el hombre es un microcosmos, pequeño mundo, frente al macrocosmos o gran mundo. Refiriéndonos a la cultura occidental, tenemos que aceptar, por una parte, que el pensamiento de Platón ha sido norma para los filósofos griegos, y de allí ese sentido filosófico ha marchado hacia Europa y de Europa viajó a América. Pensamiento de Platón. Por otra parte, Aristóteles está considerado como la raíz de otro modo de pensar, el que también ha llevado más o menos en paralelismo con el pensamiento de Platón el mismo curso. Platón parte de lo universal a lo particular, o sea, del macro al microcosmos. Aristóteles hace emerger su ciencia de lo infinitamente pequeño hasta abarcar el todo. Uno y otro pensamiento son los extremos conceptuales de la ciencia de la vida, los cuales tienen que ser armonizados, pues cada uno de ellos entraña un sentido, cuya importancia y trascendencia le son indispensables al alma anhelante de conocimiento. El poeta Amado Nervo supo definir en una frase maestra las inquietudes del alma humana al decir: el alma es una copa que solamente se llena con la eternidad. La filosofía de los Rosacruces está bien equilibrada al no extremarse o parcializarse en el concepto de Platón, o no ligarse al pensamiento de Aristóteles, puesto que estos sabios han sabido comprender que materia y espíritu son los dos extremos de la cosa única y eterna. Un eminente Rosacruz dijo: la materia es el polo negativo de la sustancia espíritu que se condensó en el oscuro amanecer de las edades.
En los antiguos templos de misterios, el aspecto espiritual de la vida llamado religión y el aspecto físico de la investigación llamado ciencia se estudiaba por igual, proviniendo de allí la grandeza de tales culturas. Desde el momento mismo en que se creó el conflicto, separando la ciencia de la religión y la religión de la ciencia, la sabiduría de la mística y la mística de la sabiduría, se creó ese estado decadente que marcha a la cima del caos y de la irresponsabilidad en la que hoy se debate el mundo de la época actual. Corresponde pues a los sabios de la Rosa Cruz orientar el nuevo pensamiento moderno, haciendo que el sentimiento y la razón confluyan en el canal de la armonía. Para que la sabiduría bata sus alas en dirección a la tierra y la conciencia del hombre se levante hacia lo espiritual, apoyada por la ciencia, para obtener así la armonía entre el pensar y el sentir, que es nada menos que el secreto mismo de la felicidad. Cuando el corazón y el cerebro, cuando el sentir y el pensar se hallan en conflicto, el alma humana queda en el caos. Cuando se armonizan el pensamiento y el sentimiento, la razón y el amor, la felicidad es la natural consecuencia de este hecho maravilloso. Todas las escuelas existentes en el mundo, a excepción de la Rosa Cruz, están parcializadas ya hacia el aspecto racionalista, ya al exageradamente místico. Ello ha creado el estado de descontento en que se debate la actual humanidad. Estas lecciones tendrán pues como objeto capital el de restablecer la armonía de los opuestos entre el conocimiento que sabe y el corazón que siente y quiere. Por tal razón, el pensamiento platónico como el aristotélico viajarán coordinados en el paseo ideológico que nos proponemos seguir con nuestros hermanos en ideales por las márgenes del río de la vida. La filosofía con sus juicios será el puente de unión entre lo que pensamos y sentimos para llegar a alguna comprensión acerca de lo que es la vida y sus divinos objetivos. El punto matemático ha sido propuesto como una lógica necesidad para toda apropiación de un debido conocimiento acerca de la naturaleza y de la vida. El punto matemático de la vida física es el átomo. La suma de átomos constituye la célula. La yuxtaposición de células hacen el órgano y el conjunto de órganos en coordinada función constituye el ser vivo, tal como nuestros sentidos lo pueden apreciar.
El sol de nuestro sistema está constituido por archibillones de átomos, células, órganos operativos, los cuales en suma constituyen, sin embargo, un solo organismo que para nosotros aparece como un círculo luminoso del cual emergen los rayos de luz y estos, al hallar resistencia, engendran calor, vida manifestada y movimiento activo. Alrededor de este astro central hay una serie de cuerpos menores con relación a él, y ellos en suma constituyen el logos del sistema, o sea, una entidad cuyo corazón es el Sol y cuyos órganos son los planetas, los que a su vez cuentan con satélites, cumpliéndose en esta maravillosa jerarquía la armonía del conjunto, marchando todos a ritmo, en obediencia a la inteligencia central, para cumplir los fines que el gran creador de todas las cosas se propone en el maravilloso proceso de actualización de conciencia del universo. Así como en el ojo solar, el espíritu planetario al cual pertenecemos, hay un centro de sensibilidad y conciencia llamado Sol, y tras este Sol físico, un espíritu igual al primero le sirve de envoltura. Así igualmente en el microcosmos existe un corazón, que es la residencia de un átomo proveniente del Sol, del logo del sistema, que se ha diferenciado para crear esa maravillosa entidad llamada Om, la cual en su organismo contiene una síntesis del sistema, siendo esta la razón por la cual los cabalistas Rosacruz se han visto precisados a considerar dos ademanes simbólicos: el Adán Camón u hombre macrocósmico y Adán protoplastos, hecho de la sustancia humus de la madre tierra. Ello quiere decir que el hombre, a primera vista, es de hecho un ser dual, espíritu y sustancia, energía y materia. La materia la proporciona directamente la madre tierra a través de la evolución de sus elementos, sales, y el espíritu es un vórtice del fuego logoico del espíritu Cristo, el verbo solar. Es llamado verbo porque toda existencia diferenciada implica movimiento vital, y todo movimiento produce un sonido audible si está dentro de la gama de los sonidos alcanzables para el oído humano, o inaudible si está fuera de la citada gama. Las vibraciones del sonido audible para el sentido humano están catalogadas entre 70 y 21.000 vibraciones por segundo. Las más altas o más bajas de este ciclaje existen, pero no son registradas por la incapacidad auditiva de este sentido en lo humano. A este gran movimiento del espíritu logoico, solar o Cristo cósmico, lo llamó Platón la música de las esferas.
Hasta ahí la conferencia del maestro. Vamos a mirar un pequeño resumen de esta maravillosa lección. El abrebocas. La evolución es un proceso infinito de transformaciones. Por lo tanto, ningún ser puede pretender tener la primera y la última palabra de la ciencia de la vida. El hombre es un microcosmos, pequeño mundo, frente al macrocosmos o gran mundo. Platón parte del universal a lo particular, o sea, del macro al microcosmos. Aristóteles hace emerger su ciencia, pero infinitamente pequeña, hasta abarcar el todo. El pensamiento aristotélico y el platónico son los extremos conceptuales de la ciencia de la vida, los cuales tienen que ser armonizados. Ambos son importantes e indispensables al alma anhelante de conocimiento. El alma es una copa que solamente se llena con la eternidad, dice el señor Amado Nervo. La filosofía Rosacruz es equilibrada, no se parcializa en el concepto de Platón o en el pensamiento de Aristóteles, porque sabe que materia y espíritu son los extremos de la cosa única y eterna. Un eminente Rosacruz dijo: la materia es el polo negativo de la sustancia espíritu que se condensó en el oscuro amanecer de las edades. La grandeza de las antiguas culturas proviene de sus templos de misterios, donde se estudiaba en armonía el aspecto espiritual y el aspecto físico de la vida. La irresponsabilidad y el estado decadente de la época actual se debe a la separación y conflicto entre ciencia y religión, entre mística y sabiduría. Entonces corresponde pues a los sabios de la Rosacruz orientar de nuevo el pensamiento moderno, haciendo que el sentimiento y la razón confluyan armoniosamente para que la conciencia del hombre se levante hacia lo espiritual. Debe estar apoyada por la ciencia. La armonía entre el pensar y el sentir es nada menos que el secreto mismo de la felicidad. El objetivo capital de las 46 lecciones de Indoterismo es restablecer la armonía de los complementarios entre el conocimiento que sabe y el corazón que siente y quiere. El punto matemático ha sido propuesto como una lógica necesidad para toda apropiación de un debido conocimiento acerca de la naturaleza y de la vida. Todo tiene un punto central, un centro. El punto matemático de la constitución objetiva de los seres vivos es el átomo, núcleo de células, órganos y sistemas. Así como en el globo solar hay un centro de sensibilidad y de conciencia llamado Sol, y tras este Sol físico, un espíritu al cual el primero le sirve de envoltura. Análogamente, en el microcosmos existe un corazón, que es la residencia de un átomo del Sol, del logo del sistema.
que se ha diferenciado para crear esa maravillosa entidad llamada Om. El ser humano es un átomo de logos del sistema, siendo un microcosmos del macrocosmos. El ser humano es dual, espíritu y sustancia, energía y materia. La materia la proporciona directamente la Madre Tierra. Y el espíritu es un vórtice de fuego logoico, el Espíritu Cristo, el Verbo solar. El fuego logoico es llamado verbo, porque toda existencia diferenciada implica movimiento vital, y todo movimiento produce un sonido audible o inaudible. Al gran movimiento del espíritu logoico solar o Cristo cósmico, Platón lo llamó la música de las esferas. Hasta aquí la conferencia del maestro Israel Rojas. Terminamos con esta gráfica de Platón y de Aristóteles. Interesantísimo cuadro para saberlo definir en su parte esotérica. Quien sepa de esto nos puede ayudar. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Vamos a escuchar entonces los comentarios de nuestras hermanas y hermanos.